Se habla mucho que la abeja africanizada es más resistente, y sí lo es, a varroa, pero el grado de pérdida en infestaciones en la cría tiene el mismo impacto, 30% de pérdida con un ácaro de varroa en abeja africanizada. Bueno, ¿cómo se defienden las abejas de parásitos? ¿Cómo se defienden las abejas de estresantes, factores estresantes como los insecticidas? Tienen mecanismos de defensa individuales y a nivel de colonia. Entre los mecanismos de defensa individuales están los mecanismos de inmunidad. Así como nosotros tenemos inmunidad contra ciertas bacterias, ciertos parásitos, las abejas tienen también inmunidad innata contra ciertos microorganismos. Y esta inmunidad es de tipo celular o humoral. La celular está dada por células que están en la sangre de las abejas. Pensar, hacer una analogía, son los glóbulos blancos de las abejas. Los glóbulos blancos, las células blancas de los mamíferos, nos defienden contra infecciones. Bueno, en las abejas son los hemocitos, que son sus células. Y también hay una respuesta humoral, que son sustancias químicas que matan muchas veces a los microorganismos. Y a nivel de colonias, las abejas tienen otras formas de defenderse de las enfermedades, que es el comportamiento higiénico, la capacidad de las abejas de abrir celdillas donde hay una varroa, donde hay una cría muerta por loquia americana, y removerla. Acicalamiento, que es la limpieza, usar sus patas para quitarse a los ácaros. Entonces todo esto está viendo Nuria, pero no tenemos resultados de todo. Solo les voy a platicar de algunos resultados de estos temas, en particular de la inmunidad innata de tipo celular, que decía es provista por los hemocitos, que son células de la sangre de las abejas. Nosotros le llamamos hemolinfa, pero muchas veces cuando uno da pláticas, pues la gente no es experta, no tiene por qué saber qué significa hemolinfa, es la sangre de las abejas. Ahí están los hemocitos que fagocitan, es decir, se comen, encapsulan agentes patógenos como bacterias, como hongos, y también cierran heridas. Ese es un factor importantísimo para el parasitismo por varroa. Varroa, cuando parasita las abejas, las muerde y causa una herida, y se alimenta de la sangre de las abejas a través de esa herida. Pero esa herida no cierra, y no cierra porque en la saliva varroa tiene factores anticoagulantes. Entonces queda abierta la herida y la abeja está sangrando y ella chupando la sangre. Pero los hemocitos, su trabajo es cerrar la herida, coagulan, forman una costra, si quieren ustedes. Aquí ven una fotografía de un hemocito, de un prohemocito que se ve teñido de azul bajo el microscopio, y se diferencian en una serie de otras células, plasmocitos y granulocitos, pero son identificables bajo el microscopio. Entonces Nuria agarró y trató a las abejas de la misma manera que les platiqué, solo clotianidina, solo varroa o las dos, y luego midió qué impacto tiene esto en el número de hemocitos, en el conteo sanguíneo de células sanguíneas de las abejas. Y este es el resultado. La barra de la izquierda es el control y es el número de hemocitos por microlitro, que son 10,000 hemocitos por microlitro en abejas sanas, no expuestas ni a varroa, ni expuestas a insecticidas, pero vean las barras siguientes, prácticamente en cero. Tanto insecticidas como varroa o su combinación causaron una depresión del sistema inmune de las abejas, y muy dramática. También queremos ver la expresión de ciertos genes. Hay ciertos genes que gobiernan la producción de productos de defensa de las abejas. Se llaman péptidos antimicrobianos. Y entonces estudiamos la expresión, no quiero complicarlos mucho con cómo lo hacemos. Nuevamente abejas emergidas se someten directamente una por una a dosis subletales, porque tenemos que controlar la dosis exacta por abeja.
y luego se meten en jaulas y luego se recolectan vivas a las 2, 24 y 48 horas post tratamiento y se almacenan en un refrigerador, un ultracongelador que tenemos de menos 70 grados centígrados para preservar su ARN y su ADN. Entonces, eso nos permite que la expresión de los genes quede congelada en el tiempo y podamos después sacar las muestras, usar máquinas de PCR como estas, visualizar geles y ver la expresión de genes que las vemos en unos geles de esta manera. Todavía no tenemos el análisis de estos resultados, apenas empieza Nuria a procesar algunas de esas muestras. Este es un gen en particular que se llama vitelogenina, que es como un termómetro. Así como tenemos un termómetro que si sube la temperatura a 37 grados te dice tu mamá estás enfermo, tómate esto. La expresión de la vitelogenina cuando baja quiere decir que hay un problema serio en la salud de las abejas. Entonces son biomarcadores, bioindicadores. También estamos viendo los niveles de virus que transmiten las abejas, en particular el virus de las alas deformes. En el pasado se creía que el daño causado por el ácaro varroa era exclusivamente debido a que debilitaba a la abeja por succionarle la sangre. Pero ahora se sabe que mucho del daño se debe a los virus que transmite y en particular al virus de las alas deformes. A lo mejor ustedes han abierto sus colmenas y han visto abejas que prácticamente tienen muñones como alas, no tienen alas. Ese daño no lo causó varroa, ese daño lo causó el virus que les transmitió varroa, que se llama virus de las alas deformes. Y así se ve, como en esa fotografía, la abeja dañada. Usamos una técnica que se llama PCR en tiempo real para medir la cantidad de virus de alas deformes, que es algo que está haciendo Nuria. Ya obtuvo algunos resultados. Y en esta gráfica trato de mostrárselos en cuanto a la cantidad de clotianidina de 0 a 0.3. En el eje de las X, conforme aumenta, tratamos de ver el efecto de tanto de varroa como de la clotianidina. La raya de abajo, de los puntitos pequeños, es el efecto de la clotianidina. Es la cantidad de virus, de copias de virus, en abejas expuestas a clotianidina y si ven es una línea horizontal muy pareja que se mantiene alrededor de 5 copias por microgramo de RNA y eso lo que quiere decir es que la clotianidina, no importa que las expongamos más y más y más y más, no favorece la reproducción o replicación del virus. Pero en el caso de varroa, directamente desde la dosis 0, que no tenían clotianidina, estaba ya en 18, que es la raya de arriba. Y conforme se aumentó la clotianidina, fue aumentando también, ahí hubo un efecto de interacción. Es decir, te expongo a un insecticida y luego a varroa, hago que varroa transmita y replique más el virus de las alas deformes en ti. Un efecto combinado. Estamos también viendo qué impacto tienen estos factores en el comportamiento de las abejas. Ahorita solo les voy a platicar de un comportamiento que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria de las abejas. Y el aprendizaje y la memoria de las abejas es sumamente importante para su sobrevivencia y para la producción de miel y para la polinización. Porque ellas tienen que recordar, hacer un mapa, cuando ellas vuelan de la colmena a las flores que van a polinizar o donde van a colectar néctar, están viendo el piso, están haciendo mapas, agarran estructuras, piedras, árboles y crean un mapa mental de ese viaje a las flores y de regreso a la colmena. Si su memoria se ve afectada, van a olvidar el mapa y no van a poder regresar a la colmena. Y eso tiene implicaciones tremendas en la polinización, en la producción de miel y en la pérdida de abejas en las colmenas. Entonces hay una prueba que se llama REP, reflejo de extensión de la proboscis, reflejo de la extensión de la proboscis.
La probóscis es la lengua de las abejas. Entonces, es una prueba pavloviana. Pavlov hizo una prueba de asociación entre sonar una campana que la asociaba a alimento que le daba un perro y el perro empezaba a producir jugos gástricos. Quizá todos cuando fuimos en secundaria nos dieron ese ejemplo. Bueno, aquí se entrena a las abejas a asociar un olor, el olor de una flor, con una recompensa de jarabe de azúcar. Entonces, las abejas que logran recordar el olor, se les da una recompensa de jarabe de agua y azúcar. Pero para hacerla, pues primero tenemos que ponerlas en estos sostenedores, donde no se pueden mover, solo la cabeza, y luego estas abejas fueron expuestas a los insecticidas, fueron expuestas a varroa previamente a esta prueba, y luego se les entrena. Se pone a la abeja del lado derecho enfrente a un túnel, y del lado derecho de la abeja tenemos una jeringa donde inyectamos el olor de las flores que ellas visitan. Podemos usar geraniol, podemos usar esencia de anís, etcétera. Y entonces la abeja recibe ese olor y tenemos un ventilador que jale el olor para que no quede el olor en el ambiente, para no afectar la prueba en la siguiente abeja. Y después, en la foto de abajo, si ven, la persona le está dando una gota de jarabe de agua y azúcar a la abeja. En las pruebas subsiguientes, después de ser entrenadas a asociar el olor con la prueba, solo se les toca, no se les expone el olor, solo se les expone al olor, pero no se les da la recompensa. Pero al tocarles la antena vemos si extiende o no la probóscis. Si la extiende, quiere decir que recordó el olor y que quiere su recompensa. Entonces, este es el porcentaje de abejas que respondieron positivamente a esa prueba 48 horas después de haber sido tratadas con insecticidas o con varroa. El control, la barra del lado izquierdo es la más alta, pero vean cómo conforme fuimos aumentando la dosis de clotianidina 1, 2 y 3, fue bajando el porcentaje de abejas con capacidad de recordar. Fueron perdiendo la memoria en mayor grado a más exposición a dosis más altas de clotianidina. Y lo mismo pasó con varroa y con la combinación de varroa y los insecticidas. Entonces los dos factores incidieron. Entonces, las conclusiones hasta ahora de la parte del estudio de laboratorio son de que las dosis subletales de clotianidina duplican la mortalidad de abejas adultas, mientras que la de varroa las cuadruplica. Los dos matan abejas, simplemente que varroa las mata en mayor proporción. Las dosis subletales que las abejas normalmente encontrarían en el campo de clotianidina no afectan la eclosión, es decir, la emergencia de las abejas, pero varroa la disminuye en 30%. Tanto la clotianidina como varroa inhiben la inmunidad celular y la deprimen bastante fuerte. Varroa favorece la multiplicación del virus de las alas deformes de las abejas, y la exposición simultánea a clotianidina y a varroa sinergiza la multiplicación del VAD. Es decir, cuando exponemos las abejas al insecticida, va a aumentar mucho más alta la infección del virus de las abejas, y abejas sin alas pues, son improductivas para la colonia. Tanto la clotianidina como varroa afectan el aprendizaje y memoria de las abejas. Y eso es lo que tengo que platicarles hasta ahora. Gracias. Gracias a las abejas.